Buenos días, bienvenidos a un nuevo Buenos Días Espíritu Santo, dándole toda gloria, toda honra a nuestro Padre Celestial y poniéndonos en sus manos para que sea Él quien inicie este nuevo día. Hoy vamos a estar compartiendo la palabra en el libro de los Salmos, en el capítulo 73 y los versículos 21 al 24. Y quiero leerles el día de hoy una Biblia que es traducción en lenguaje actual para que se nos sea más fácil entender de lo que vamos a hablar. Dios mío, yo estuve muy afligido, me sentía muy amargado, he sido muy testarudo, me he portado mal contigo, me he portado como una bestia. A pesar de todo, siempre he estado contigo. Tu poder me mantiene con vida y tus consejos me dirigen. Cuando este mundo llegue a su fin, me recibirás con grandes honores. Y es que aquí Asaf está reconociendo la bondad, lo precioso, lo maravilloso, lo grande, lo sublime que es el Señor. Esto es un salmo de reconocimiento de la bondad de Dios. Es un salmo de reconocimiento de lo grande y maravilloso que es Dios. Pero también es un salmo reconociendo lo testarudos que somos nosotros, reconociendo lo miedosos que somos nosotros, reconociendo que a veces queremos dirigirnos por nuestra propia voluntad y llegamos a un estado donde tenemos que reconocer que el Señor está ahí. ¿Por qué? Porque cuando nos desesperamos, cuando vemos que estamos pasando por una situación muy fuerte, cuando vemos que estamos pasando por una situación de desierto, cuando vemos que estamos pasando por una situación de sequía, entonces queremos venir quizás a hacer las cosas por nuestra propia voluntad o queremos venir a pensar ese mismo temor y ese mismo temor y esa misma duda nos lleva a pensar que el Señor no está con nosotros, que el Señor se ha apartado de nosotros, que el Señor no está al pendiente de lo que nos está aconteciendo. Y estamos en un error. Aquí Él dice, qué testarudo fui, qué testarudo, o sea, qué terco fui, cómo no vi tu mano obrando, cómo no vi que tú estabas ahí, cómo no vi que aún en medio de ese desierto, que aún en medio de esa prueba, tú estás ahí. Y es que nos enceguecemos tanto cuando estamos pasando por un momento difícil que queremos solucionarlo con nuestros propios medios. Y no es esa la solución. La solución es correr a ese que nos dio esa prueba, correr a ese que nos puso en esa circunstancia, correr a Él para que Él sea nuestra ayuda y sea nuestro socorro. Recuerde que no ocurre nada si no es con el consentimiento de Dios. Todo lo que acontece en nuestra vida es porque Dios lo ha permitido, es porque Dios lo está permitiendo para formarte, para llevarte a un nuevo nivel, para un sinnúmero de cosas. Pero nunca dudes que es Dios quien permite los procesos en tu vida. Aún si el proceso viene de un ataque del enemigo, el enemigo tiene que pedir autorización al Señor para que el Señor le permita atacarte. Así que si hoy estás pasando por un proceso, este salmo es un salmo de reconocer que Dios está ahí, de reconocer que Dios en su infinita bondad aún está ahí, te tiene de su mano agarrado, nunca te ha soltado, aunque veas el problema grande y fuerte, aunque veas la circunstancia complicada, aunque tú digas no se va a resolver, el Señor tiene la llave para resolver esa circunstancia. Aunque tú creas que ya has agotado tus recursos, recuerda, tú humanamente agotaste tus recursos, pero Dios es todo soberano y Él tiene la solución para ese problema. Entrégale esa circunstancia a Dios, entrégale esa situación a Dios y tenlo por seguro que no te vas a estar reprochando como se reprochaba aquí a Asaf, que decía, qué testarudo he sido, me volví amargado,
porque nos llenamos de amargura, nos llenamos de tristeza, nos llenamos de descontento, nos cerramos a las posibilidades. Y Él aquí está reconociendo que se volvió amargado. No te vuelvas un amargado. Recuerda que a Dios se le pasa su prueba en adoración, en exaltación, feliz. Aunque el mundo se esté cayendo a pedazos, tenemos que aprender a entender que a Dios se le pasa las pruebas con adoración, con exaltación. No te preocupes, que por más terrible que sea el problema, tenemos a un Dios que todo lo puede, a un Dios soberano, a un Dios que no permite las cosas sin un propósito. Eso que tú estás pasando tiene un propósito. Eso que tú estás viviendo tiene un propósito. Solo espera en Dios, que Él te va a mostrar cuál es ese propósito para eso que estás viviendo. Pero no te desesperes, no te vuelvas testarudo, no te conviertas en una bestia, como nos lo habla el Salmo hoy. Reconoce que Dios ha estado contigo. Reconoce que Dios es tu Salvador. Reconoce que Dios no se ha apartado de ti. Reconoce a Dios en todos tus caminos. Dice la palabra de Dios, reconoce al Señor en todos tus caminos y Él enderezará todas tus sendas. Así que hoy reconoce al Señor, dale toda gloria, dale toda honra, reconoce cuál misericordioso Él ha sido contigo, cuál bondadoso ha sido contigo. Enfócate en alabarlo y en bendecirlo. Olvídate de eso que te está atormentando, que el Señor se va a encargar por ti y verás que el día de mañana solamente vas a estar contando tu testimonio de la mano de Dios obrando en tu problema. Así que cuenta con que Dios va a resolver. Cuenta con que Dios va a ayudarte a salir de esa dificultad y que a ti lo único que te compete es darle gloria, honra y adoración. Dios te bendiga.